sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo, Señor del universo, reine en sus corazones. Escudriñando las Sagradas Escrituras encontramos la importancia del bautismo para los cristianos. Amado hermano que me escucha, tome la Biblia. Haz un par en tu vida, agarre las Sagradas Escrituras. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Estamos analizando Colosenses capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tómate un poquito el tiempo, detente. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Estamos mirando por qué hay que bautizar a los niños. ¿Qué importancia tiene el bautismo? ¿Hay que bautizar a las personas o no? ¿Qué se logra cuando se bautiza a las personas? Escuchemos. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Si usted ha sido bautizado, entonces ha recibido la circuncisión de Cristo, que no es en la carne, sino en el corazón. ¿Por qué la Biblia dice que el bautismo es la circuncisión de Cristo? Porque Cristo viene a continuar el pacto que Dios hizo con Abraham. A pesar de que era una nueva alianza que Cristo nos viene a traer, las promesas hechas a Abraham vienen a cumplirse en Cristo. Y si usted y yo queremos que se cumpla en nosotros esa alianza de Cristo, tenemos que bautizarnos. Y así, entonces, estamos haciendo tal como hacía el pueblo de Israel, que al circuncidarse recibía las promesas de Dios y tenían a Dios por Dios y ellos pasaban a ser miembros de su pueblo. Escuchemos. Génesis capítulo 17, versículo 12. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Ahí está, los varones, 8 días de nacimiento. Ahora no serán los varones solamente, serán también las mujeres, porque ya no es en la carne, sino en el corazón. Y la edad, 8 días de nacido. Aquellos cristianos que dicen que un niño a los 8 días no sabe lo que hace. Por tanto, no tiene por qué bautizarse. Si la circuncisión, que era la figura del bautismo y que era el bautismo del Antiguo Testamento, se hacía a los 8 días de nacido, ¿por qué usted ahora dice que un niño no se puede bautizar? Tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que haya nacido en tu casa o haya sido comprado como esclavo, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Dios hace una alianza y quiere que esa alianza quede grabada en el pueblo de Israel a través de la circuncisión, en el pueblo cristiano, en el nuevo pueblo de Dios, a través del bautismo. ¿Usted quiere que esa alianza de Dios esté grabada en tu corazón gracias a la acción del Espíritu Santo, tal como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30? Siga. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. El que no se circuncidaba rompía con la alianza de Dios y por tanto tenía que ser eliminado del pueblo. No podía entrar al reino de Dios, o mejor, a la tierra prometida, que para nosotros es el reino de los cielos. ¿Quién no podía entrar? El que no se circuncidaba. Ahora, ¿qué viene a sustituir la circuncisión? El bautismo. En castellano podríamos decir que el que no se bautiza rompe la alianza con Dios. No por casualidad, allá en Lucas capítulo 7, versículo 29 y 30, muestra cómo algunos rompieron la alianza con Dios por no bautizarse. Y a ver cómo lo llama la Sagrada Escritura a esa persona que rompen con la alianza de Dios al no bautizarse. La Sagrada Escritura le da un nombre. Yo quisiera que usted buscara a Lucas 7, 29 y 30. A ver. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Frustraron el plan de Dios porque no recibieron el bautismo. A mí me gustaría que ustedes miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 2:41.
Los fariseos, entonces, según San Lucas, son los que no aceptan el plan de Dios y no se bautizan. Frustran el plan de Dios. Rompen la alianza con Dios. ¿Se acuerda por qué Jesús le dice a Juan, cuando Juan no lo quiere bautizar, allá en Mateo capítulo 3, versículo 13, que Juan no lo quiere bautizar? Entonces Jesús le dice, conviene que hagamos la voluntad de Dios, que se haga según el plan de Dios. Ahora mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Todo aquel que acoge la palabra de Dios, predicada por sus apóstoles, entonces no le queda otra sino que bautizarse. Así está cumpliendo la palabra de Dios. Así está cumpliendo las promesas de Dios. Así está cumpliendo el pacto con Dios. Mire lo que dice entonces Gálatas y lo comparamos con Génesis. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que al ser bautizados nos consagramos a Cristo y nos revestimos de Cristo. Pero el versículo 29 viene a aclarar algo muy importante. Después de que la persona se bautiza, ¿qué pasa según Gálatas 3:29? Si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Según San Pablo, el bautismo es la nueva circuncisión. Y cuando uno se bautiza, pertenece a Cristo. Y si pertenece a Cristo, entonces es heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham allá en Génesis capítulo 17, que estamos leyendo 7 en adelante. Dios le hace una promesa, la tierra prometida. Le dice que le dará la tierra prometida siempre y cuando guarde su alianza. ¿Y cuál es la alianza? La circuncisión. En el Nuevo Testamento tenemos una nueva alianza y hay un nuevo pacto. Ya no la circuncisión, será el bautismo. Y el que se bautice se hace heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham, la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida para nosotros? El reino de los cielos. ¿Captan entonces ustedes qué es lo que se pierde un niño cuando no se bautiza? El reino de los cielos. Por eso allá en Juan 3:3 en adelante, Juan dice que el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. ¿Sí? Cuando habla con Nicodemo. También en Primera de Pedro 3:20 dice que 20 y siguientes dice que el arca de Noé es figura de lo que sería el bautismo. El agua ya que salvó a Noé con 8 personas, figura del bautismo que ahora a nosotros nos salva. Entonces, queremos salvar a todos, hay que bautizarlos. ¿Los niños también? Sí. No saben lo que hace, pero no se da cuenta que en la antigua alianza recibían el pacto, la señal, ellos, a los 8 días de nacido, y que el que no se circuncidara rompía el pacto con Dios. Pregunto, ¿usted quiere que su hijo rompa el pacto con Dios? Porque el pacto es para usted y también para sus hijos. Esa es la promesa. ¿No recuerda Hechos 2:39? El pacto, la promesa de Dios es para usted y también para sus hijos, a los que Él quiera llamar. ¿Por qué usted no quiere que sus hijos formen parte de ese pacto? Miren que el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo quien era, fue circuncidado, fue bautizado con el bautismo del Antiguo Testamento a los 8 días de nacido. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cuando cumplieron los 8 días, fueron a circuncidar al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Así lo dice la Biblia. Búsquelo para que vea. Entonces podríamos decir que Dios hace un pacto, por ejemplo, con Abraham, cuando Abraham estaba adulto, pero luego ese pacto lo hace también con Ismael, 12 años tenía Ismael su hijo, pero también con Isaac a los 8 días de nacido. Y ese pacto de Dios se hace con Abraham y toda su descendencia sin mirar la edad. En el Nuevo Testamento ese pacto es con Jesucristo. Somos circuncidados, no en la carne, sino en el espíritu, en el corazón, perdón. Y eso para formar parte del pueblo de Dios. Esa es la nueva circuncisión, el bautismo. Y si no lo aceptamos, estamos rechazando el pacto de Dios. Eso es lo que nos estamos perdiendo. Ya Dios no es nuestro Dios y nosotros no somos su pueblo. Y dice la Biblia, serán borrados
serán borrados. ¿Usted quiere ser borrado del libro de la vida? ¿Quiere que su hijo no se encuentre en el libro de la vida? No lo bautice.